Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen. Dice: los adictos somos afortunados por vivir en un momento y en una época en la que existe la ayuda recíproca. Antes de que cobrara existencia, había muy poca esperanza para el adicto. Es un gran reconstructor del naufragio humano. Recoge a un ser humano cuyo problema de personalidad se manifiesta en el consumo adictivo y le ofrece un camino que, si está dispuesto a seguirlo, le permite no solo lograr que no esté presente el síntoma, sino también encontrar una mejor forma de vivir. He hallado yo una mejor forma de vivir. Bueno, aquí dice, aquí está hablando a partir de la existencia de que surge esta forma de esa psicoterapia grupal de ayuda mutua o ayuda recíproca. Y dice que ahora nosotros, por estar en una época en que ya existe esto, somos afortunados, que antes había muy poca esperanza para el adicto. Dice que la comunidad como un todo, claro, considerando pues todas las pequeñas comunidades que componen a la comunidad, es un gran reconstructor del naufragio humano. Recoge a un ser humano cuyo problema de personalidad se manifiesta en el consumo adictivo y le ofrece un camino que, si está dispuesto a seguirlo, le permite, en primer lugar, que deje de estar presente el síntoma, pero para eso tiene que permitirle encontrar una mejor forma de vivir. Y me hace la pregunta con respecto a mi proceso: ¿he encontrado yo una mejor forma de vivir? Esto se refiere, compañeros, no a lo que vivimos, sino a cómo lo vivimos. Bueno, en primer lugar nos hace el contraste, ¿no? Tal vez ninguno de nosotros nos hayamos puesto a pensar, ¿no? Todos en algún momento, ante nuestra actividad adictiva, hemos empezado a tener contacto con lo que pudiéramos llamar ayuda mutua o ayuda recíproca, conocido comúnmente como los programas de los 12 pasos. Es un título, ¿no? En realidad es una psicoterapia espiritual, es la construcción de una base espiritual para la vida.
y aquí nos muestra el contraste, ¿verdad?, que hay a partir de que esto existe y antes de que existiera, ¿no? Bueno, para nosotros hubo una época en que estábamos en la actividad adictiva y no habíamos entrado en contacto con esto. Ha habido un cambio a partir del momento en que empezamos a entrar en contacto con lo que es la ayuda mutua o la ayuda recíproca, y el cambio me dicen que no es el que, bueno, sí incluye el hecho de que no esté presente el síntoma, pero incluye también, para que eso sea posible, que yo encuentre una mejor forma de vivir la vida, ¿verdad? No sé, aquí por ejemplo, cuánto tiempo estuvimos en la actividad adictiva antes de empezar a tener contacto con la ayuda recíproca, ¿no? Cuando empezamos a tener contacto, como lo que decíamos ayer, ¿verdad? Más que ser satisfactorio que se eliminen las consecuencias de la actividad adictiva, es mucho más satisfactorio que se eliminen las causas. Nosotros en algún momento dado tuvimos nuestro primer contacto con esto de la ayuda recíproca. Puede ser que ese primer contacto no fue el que de inmediato nos permitió entender que lo que teníamos que encontrar era una mejor forma de vivir, y pudimos tener lapsos en los cuales hubo remisión del síntoma. Aquí ya es cuestión del camino que cada uno de nosotros haya recorrido, ¿no?, en ese contacto con lo que es la ayuda recíproca, y en perfeccionarlo para entender que lo que venimos a buscar aquí no es la remisión del síntoma, sino lo que permita la remisión del síntoma. ¿Qué ha pasado en toda esa historia? Pueden haber pasado años, compañeros. Pueden haber pasado años en que nosotros entramos en contacto con eso. En mi caso personal así fue, ¿no? Años en que pasé por todo tipo, la ayuda recíproca, la ayuda mutua, o lo que se llama A o MA o DA, o como le llamen, pues es todo un mundo. Es todo un mundo, y hay una variedad de cosas aquí, y yo tuve contacto con esto de seguro desde hace mucho tiempo, ya no recuerdo cuánto, pero de ahí a que haber tenido contacto con esto pudiera yo contestar positivamente a la pregunta que me hacen aquí, ¿he hallado yo una mejor forma de vivir? Ya hemos visto que que nosotros no somos realmente los que determinamos lo que vamos a vivir, que la vida es la que nos vive a nosotros. Nuestra tarea es encontrar una mejor forma de relacionarnos con la vida, de ver la vida, de percibir la vida, y para esto ha habido todo un camino, ¿no? Yo no sé cuándo empecé. Yo empecé ya no muy joven a conocer esas cosas, no recuerdo cuándo. Me localizó un amigo de la actividad, compañeros, que consumíamos juntos y consumimos mucho tiempo. Esa era en la época en que tuve yo mi primer trabajo en una compañía de seguros, y ahora estaba yo hablando con él y le decía yo que si habían sido 45 años de aquella época o cuánto, me dice el que más, ¿no? ¿Desde cuándo empezó mi actividad adictiva? Era yo muy joven, pero yo no entré en contacto con esas cosas, me tardé un rato en entrar en contacto con esto, ¿no?
y es cuando nuestro entorno pues percibe que algo anda sucediendo con nosotros, ¿no? Y por lo general es nuestro entorno, alguien de nuestro entorno, los que nos encaminan hacia este lugar, ¿no? Muchas veces no somos ni nosotros mismos, ¿no? Para empezar a ser nosotros mismos los que nos encaminemos hacia esos lugares, pasa mucho tiempo. Pero la pregunta es, es comparar qué era lo que pasaba. En primer lugar, no para todos empezamos a entrar en contacto con esto cuando la progresividad de nuestra enfermedad estaba en determinado punto, ¿no? Algunos entramos en contacto ya cuando la progresividad estaba muy avanzada, otros entran en contacto nada más por el hecho de que, sin saber todavía si hay adicción o no, sino solo porque hay consumo, ¿no? Y consumo de algo que asuste, ¿verdad? Porque con el consumo de alcohol pues sería lo más natural del mundo, ¿no? Cuando se empieza a preocupar la gente es porque y cierto tipo de gente es porque, y otros ya se preocupan porque te ven cómo actúas, porque ven la adicción en vivo y a todo color, y entonces nosotros pues para darles gusto, entonces entramos en contacto con esto. Pero ¿qué hubo para nosotros antes de entrar en contacto con esto? Ya no vamos a ponernos en el supuesto de que no existiera, puesto que esto ya saben ustedes que surgió la primera vez que se aplicó toda esta situación, que empezó a forjarse cómo era la salida de esta situación, fue a partir del año 1935, ¿no? Empezó a forjarse lo que se va construyendo día con día, porque va cambiando, va evolucionando día con día todo esto. Pero para nosotros en lo personal, acuérdense, de estando en la actividad adictiva, sin haber tenido contacto con esto, de cuando se empezó a tener contacto, pero en realidad en ese contacto no entendíamos nosotros, no sabíamos nosotros que no podíamos buscar que no estuviera el consumo directamente, que para eso realmente teníamos que encontrar una mejor forma de vivir y comprender que la mejor forma de vivir no consiste en lo que vives, porque eso no depende de ti, sino en lo que la vida te presenta, vivirlo de buena manera, ¿no? Yo les he dicho aquí, por ahí hay dos preguntas, una que dice Einstein, que si el mundo, el universo es un ser hostil o un ser amigable, que es una decisión muy importante. Otro autor te pregunta, que te dice que la decisión más importante que tienes que tomar es que si la vida es tu amiga o tu enemiga, ¿no? Y nosotros hemos siempre pensado que no somos nosotros los que tomamos esa decisión, sino que lo que vivimos es lo que nos indica si la vida es nuestra enemiga o nuestra amiga, ¿no? Tardamos mucho en darnos cuenta que somos nosotros los que estamos decidiendo eso, ¿verdad? Pues de repente vivimos un montón de cosas y no nos damos cuenta que nosotros somos los que estamos, a través de la decisión que estamos tomando, construyendo lo que vivimos, ¿no? Entonces, no sé si quisieran compartir un poquito de su historial con respecto al estar en la actividad adictiva, a la progresividad que va uno alcanzando y al momento en que entra uno en contacto con eso, y a partir de ahí, cuando se llega realmente a poder contestar sí a la pregunta que aquí me hacen: ¿he hallado yo una mejor forma de vivir? ¿Cuándo dejo de creer que la mejor forma de vivir no depende de lo que viva, sino de cómo lo viva? O a lo mejor todavía ni nos damos cuenta de eso.
¿Alguien gusta compartir, compañeros? Buenos días, Carlos, soy alcohólico. Adelante. O sea, tener contacto con AA fue a los 19 años, pero, o sea, me llevaron así unos compañeros, pero, bueno, amigos, y ¿cómo le diría yo? Fue no me dieron bien la información, sino ahí fue de pompa y poderío, ¿no? De que mira, tengo esto, nomás dejé de tomar y ve cómo. O sea, y eso a mí no me llamó la atención. Entonces, de esa época pues, pasaron casi 30 años de actividad, ¿no? De actividad. Por ahí me dijeron una vez, tú ya estás para AA, ¿no? Entonces, pues, yo a mí lo tomé de burla, ¿no? Porque, como todavía, eso no es para mí, ¿no? Y ver que a través del tiempo, pues me empecé nuevamente a acercar a los grupos. Primero de hora y media, ¿no? Y como que se me hacía como que muy light, y más que nada fue por compromiso, ¿no? De que no perder las cosas y eso, mi esposa y lo demás, ¿no? Trabajo. Y después dejé eso y volví otra vez a las andadas. Ya fue cuando me metieron después a un 24 horas, que ahí sí son más recios, ¿no? Que era terapia directa y todo eso. Pero aún así no me resistía yo a tomar lo que se me estaba dando, ¿no? Porque había una persona un día, que había un día espiritual, y a mí se me hacía pura jalada, ¿no? De que, ay, día espiritual, más me iba yo por la terapia cavernícola, ¿no? Porque pues, a eso me gustaba, ¿no? Y dime y te digo y así. Entonces fue algo que tampoco sentí que no me ayudó. Bueno, sí me ayudó, ¿no? En una parte, pero fue pasando el tiempo y pues la actividad se fue acrecentando, ¿no? Hasta llegar al momento en que pues, llegué aquí, ¿no? Y aquí fue donde me costó más trabajo, ¿no? Y ahorita todavía me sigue costando, ¿no? Pero aquí, por decirlo, el día de hoy ya no es ya no duermo con intranquilidad, ¿no? Ya estoy más tranquilo, ya no estoy con temor, miedo. Ya hay muchas cosas que ya se han ido poco a poco desvaneciendo. Entonces, el darme cuenta de que pues mi enfermedad, yo decía que pues el alcohol, ¿cómo? Buscaba yo la forma de dejar el alcohol, ¿no? La sustancia, ¿no? Pero no encontraba la forma hasta que empecé aquí en la terapia, día con día, a darme cuenta de que pues, mi bronca era emocional, ¿no? Entonces, empezar por ese lado, el día de hoy pues, me ha facilitado muchas cosas y me doy cuenta de que pues sí de una u otra forma esto me está sirviendo, me sigue sirviendo, ¿no? Porque ya ahora sí que ya deseché lo que no me servía, porque hubo muchas cosas que no me servían, nada más, como dicen, me las aprendía y las repetía en su momento, ¿no? Pero ahora el ponerlo en práctica, lo que estoy aprendiendo, me cuesta, ¿no? Me cuesta porque es un nuevo tipo una nueva forma de vida, una forma nueva de reeducarme, ¿no? De empezar a asimilar cosas nuevas, ¿no? Cosas que el día de hoy pues las pongo en práctica y veo que tienen unos resultados pues, muy diferentes, ¿no? Como yo los pensaba, ¿no? Como yo creía que iban a resultar. Entonces eso es lo que me motiva más a buscar, ¿no? A buscar más, a ver qué más hay. Entonces ir más allá, no quedarme con lo que ya se me dio el día de ayer, ¿no? Voy a ver el día de mañana, a ver qué pesco, qué agarro, ¿no? Porque como dicen, esta evolución que se va dando dentro de mí, que yo a veces creo, ¿no? A veces digo, pues, creo que ni sigo en la misma, ¿no? Pero de una u otra forma, algo yo, mínimo, o algo se me ha pegado, ¿no? Y algo me está surgiendo nuevo. Gracias, José Carlos. ¿Alguien más, compañero? Alex. Sí, familia, buenos días, tardes. Mi nombre es Alejandro, soy nomás. Fíjate que ahorita esa pregunta que acabas de hacer es algo que ya
ya viene de hace un tiempecillo atrás en mi mente, porque hoy nos dice la literatura, el día de hoy nos dice el pensamiento del día, nos habla de la honestidad. Y yo ahorita tratando de acercarme lo más que se pueda a ella, yo recuerdo cómo a mí me tocó siempre vivir un estado de frustración, siempre, antes de tener contacto con el alcohol, un estado de frustración con lo que la vida me presentaba. Yo siempre creí, pensé que sí era mi enemiga la vida, y que yo tenía una manera de cómo ganarle a la vida y a lo que estaba yo viviendo con las personas que querían compartir conmigo, pues un tiempo, una educación, algo, porque no nada más fue mi familia primaria como mi madre y mi padre, fueron los tíos, fueron la abuela en un tiempo, no sabían ellos en dónde colocarme por mi estado de rebeldía, que yo vivía constantemente desde una temprana edad. Era una rebeldía que no era normal para mi edad, y viví bajo esa parte en donde ellos tuvieron que llegar a imponerme las cosas, no a pedírmelas, sino a imponérmelas. Pues sabía que si me lo pedían no lo iba a hacer, y si me las imponían, pues tenían que estar vigilándome ahí, ¿verdad? Entonces siempre detecto el día de hoy, a través de todo lo que voy conociendo aquí, que siempre vivía en un estado de frustración y de inconformidad con todo lo que me rodeaba. Yo en mi sentir, yo llegué a odiar a mis padres y a desearles la muerte, igual a los tíos y a todo aquel que me quisiera decir cómo era la vida. Yo les comentaba, y antes de tener el contacto con el consumo, yo les comentaba que estaban pendejos, que estaban locos, que me dejaran vivir a mí mi vida, que se metían. Yo recuerdo ahorita todas esas partes, y por lógica, pues fui siendo rechazado, ¿verdad? Fui siendo rechazado y señalado, y eso acrecentó mi inconformidad, acrecentó el resentimiento, el cual le quise dar rienda suelta por otro lado, ya cuando fui creciendo, ¿verdad? Con aquellos que me resentía desde niño. Yo me doy cuenta cómo me quedé atrapado en emociones por años con algunos tíos, hasta el grado que me tuve que agarrar a golpes con ellos, con mi propio padre, lo mismo. Entonces llega el contacto con el consumo y yo veía que se molestaba más. Entonces fue un hecho que yo tomé como los castigo, castigándome. Tú muchas de las veces nos haces ver esa parte, ¿verdad? Ahí es donde yo, hasta el día de hoy, a través de lo que nos lees aquí, me empiezo a dar cuenta de eso, porque cuando tuve contacto por primera vez con AA, fue por el hecho de querer contemporizar. Yo veía, cuando llegué yo y toqué la puerta y les dije que me quería meter y me dijeron que no, me resentí. Me resentí con lo que todavía no conocía, fíjate. De ese tamaño ya estaba mi enfermedad. Me dijeron, no, tráete un familiar. ¿Y para qué? Si aquí traigo yo dinero para pagar. O sea, yo sentí que esto era de pagar, yo sentí que esto era de llegar a dar, y yo era el que iba a llegar a ayudar, no que iba a ser ayudado. De ese tamaño ya era mi ego, no me daba cuenta de eso. Y me compré ese papel, me identifiqué con ese papel, y sentía yo que en cualquier lugar donde yo llegara, yo tenía que decir cómo eran las cosas, cómo tenían que ser. A mí no me importaba si había ahí, se llama Oscar Gómez, el señor pero Dios estaba a mi mano. Si él era el líder o no era el líder, yo era con todo y siempre estuve inconforme. No lo mostraba en el aspecto de estar haciendo las cosas, de hacer las cosas terapéuticas de la casa, en el sentido de un servicio, de levantarse temprano, de cosas así. Yo decía que yo era como los japoneses. A mí sí me decían que lo tenía que hacer, por ahí les daba, ¿no? Pero porque había una inconformidad. Antes de que nos levantaran, yo ya estaba levantado, ya estaba preparado y cosas así. Entonces, pero siempre fue por inconformidad.
nunca fue por una convicción, siempre fue por el hecho de ir en contra de lo que me dijeran. De ir en contra de lo que me dijeran. Si me decían, tú te vas a sentar aquí de este lado y vas a ir recorriendo la silla, sí me sentaba, pero había inconformidad en mí. Y había ahí juntas de anexo. Cuando de recién, los sábados había juntas de anexo. Y yo siempre se los echaba en cara, ¿no? Que si no podían controlar su vida porque querían controlar las de los demás y la chingada, y siempre tirándoles, y siempre a la gente que ya llevaba un cierto camino recorrido. Y siempre me decían, bueno, y si no te agrada, pues ¿qué haces aquí, güey? ¿No? Si no te gusta lo que te decimos, pues ¿qué haces aquí? Fue cuando ese padrino me dijo, tú vas a tener que llegar a la cárcel, quedarte en la calle, que tu vieja te deje, para ver si así puedes entender. Y me resentí en el momento con él. En el momento me resentí desde la silla, ¿verdad? Desde la silla me resentí. Una vez me subí una tribuna a decirles que yo tenía mis derechos como ciudadano libre y soberano. Y que yo en el momento que pudiera me iba a salir, los iba a demandar y les iba a cerrar su pinche lugar, y si no se los iba a quemar. Así, con esas palabras me subí a la tribuna, me la robé a la tribuna, le dicen allá. Pues eso estaba muy estigmatizado allá. Entonces yo me doy cuenta como siempre inconscientemente me resistía a una ayuda. Llegué, nadie fue por mí, yo fui el que llegué y tocó, pero eso no lo veía yo. Yo quería contemporizar con mi familia, con la mamá de Diego, que era la que caminó mi adicción activa conmigo, yo consumiendo y ella durmiendo ahí al lado, y ella bañándome y yo resistiéndome hasta bañarme y cosas así. Algo muy triste. Ella se aventaba las noches en vela y yo hincado, haciendo un cuarto como estos, hincado, buscando piedras, teniéndolas ahí, y yo buscando piedras, ¿no? Y me decía, ¿qué buscas? Aquí hay, ven, en su desesperación. Y yo le dije, ¿a ti qué te va a agarrar? Vete con tu mamá, ya vete, nada más los mantengo a todos. Sentía yo eso, fíjate, porque había un trabajo y había cosas así. Y siempre fue más hacia abajo, padrino, siempre fue más hacia abajo. Llegaron las cárceles a mi vida, algo que no creí, llegó a mi vida esa parte. Todavía allá adentro me resistí otra vez a lo que me decían. Yo tenía muchos problemas con los custodios, sabías a chingadas, sabías lo que quieras, pero se va haciendo uno, el temor lo va haciendo a uno más agresivo, ¿no? Y yo los agredía también, y por eso viví tantos castigos, ¿no? O sea, nunca me pude disciplinar, nunca pude dejarme guiar, nunca tuve la capacidad de integrarme a algo, ni a un reclusorio siquiera. Nunca tuve esa capacidad, nunca la he tenido. Entonces el día de hoy, después de conocer ahí mismo adentro también los grupos de AA, allá adentro se me dio la oportunidad, a través de un cansancio también ya de tantos años de consumo allá adentro, no, y así yo lo puedo decir literalmente para que conozca sus lugares, y no porque me esté identificando, pero estar consumiendo allá adentro no tiene nada que ver con estar consumiendo aquí afuera. En el aspecto interior es lo mismo, pero las circunstancias no se parecen, pero en nada, ¿no? En nada, y no porque sea yo el superadicto, no, está cabrón. No poder dejar de consumir aún estando recluido. Entonces yo me doy cuenta ahora a través de lo que nos lees, de estando aquí en la casa me resistía a la ayuda inconscientemente también, ¿verdad? Sentía yo que como allá había leído muchos libros y nunca los entendí, pero adoptaba frasecitas, ¿verdad? Y me enfocaba en lo que decía más o menos lo del autor del libro, y en eso me basaba yo para quererme sentir diferente a los demás. Yo he leído esto, he leído aquello, y allá y aquí dice esto, y tú no vas a saber más que ese autor y cosas así, y nunca supe cómo hacerlo. Siempre viví en un estado egocéntrico, pensando que yo tenía mi salida solo, que yo podía caminar en la vida solo, que yo era capaz de hacer muchísimas cosas solo. A mí no me llamaba la atención la idea de cambiar a un poder, la visión hacia un poder superior. No, a mí déjenme con San Judas Tadeo,
que es el que yo voy, le sobo la moneda, le prendo el incienso y siempre me da las cosas materiales. A mí déjenme con ese. A mí el Dios que me quieran hablar, para mí es pendejo. No, yo con ese, que es el que cumple mis deseos personales. Porque muchos años así lo creí. Yo fui esa persona que todos los 28, el otro día escuchaba a un compañero yo no iba consumiendo, no. Yo llegaba sin consumir. El pedo era cuando salía directo a consumir, no, directo a Santa Julia y a las piedras y a Tepito y a las piedras. La piedra fue algo que gobernó mi vida durante muchos años. Entonces, cuando ya tengo el contacto real, y creo yo, y todavía no estoy seguro, entonces no estoy seguro, pero de que mi vida ha ido cambiando es real. Eso sí es real. De que el día de hoy todo esto que acabo de hablar lo puedo hablar sin miedo, es real. Que el día de hoy todo esto que acabo de decir en este momento, hacia grandes rasgos, no me vanagloreo de ello, no me avergüenza tampoco. Que el día de hoy sé que es una enfermedad astuta, sutil y desconcertante, también lo sé. Que el día de hoy sé que si yo no tengo la pequeña intención, así la pequeñita, de vivir un día a la vez, nada más un día a la vez, yo voy a volver a perecer. Yo sé que si el día de hoy, a través de la experiencia, que si el día de hoy no pongo un poquito de atención y de entrega, y de eso, que lo que me dicen aquí, que me tengo que basar para poder declararme como un adicto, y le doy un mantenimiento a esto, ahí dice la literatura, constante, diario, un día a la vez. Si no lo hago, porque ya me identifiqué con esto, ya lo soy, sí, ya me identifiqué con un alcohólico, con un drogadicto, con un adicto que no tiene otro remedio más que esto. Si no lo hago, sé que voy a volver a consumir, porque esto a mí me da fuerzas, me da energía para seguir adelante. Si no estuviera esto, yo no podría. Yo la verdad no podría. Sé que están los milagros y no me puedo confundir. Sé que están los milagros, pero creo yo que este es el único milagro en el que se tiene que trabajar para no afectar a los demás y a mí. Darme cuenta el día de ahora. Yo no sé lo que piensen los demás, no me interesa realmente en el aspecto del mundo, no me interesa. Lo que sí me interesa es que estoy viviendo mejor. Es que yo nunca me imaginé que si no tenía un empleo real en donde tuviera un puesto, o donde me dijeran que yo tenía un puesto, iba a poder vivir, y aquí lo puedo hacer. No, gracias a ustedes. Yo nunca me imaginé que si no traía cierta cantidad de dinero en la bolsa, iba a sentir que no valía el día de hoy. Así es, y me siento que valgo hacia los ojos de Dios. Y eso no pudo haber sido posible sin que yo pudiera poner un poquito de mi parte. El día de hoy se ha ido el consumo, por el día de hoy, hoy a esta hora. Mañana me toca el de mañana, el de ayer fue ayer. Y son cosas bien bonitas las que se pueden aprender, que se puede ir uno dando cuenta a través de la experiencia propia y también a través de ver a los demás, ¿verdad? Hijo, ¿no? ¿Cómo por qué no? Si me está mostrando el milagro todos los días, ha cambiado mi visión hacia Dios, ha cambiado mucho. El día de hoy sé que es amoroso y que a todos nos tiene ahí, y que sí llegan momentos de estancamiento, claro que sí, llegan momentos de emociones encontradas, también llegan momentos muchas de las veces no de inconformidad, sino de quizás ya es momento de hacer otra cosa, pero solo son momentos, se han ido aminorando al momento de que vuelvo a regresar y me doy cuenta, lo bonito en este momento, que me doy cuenta que no hay mejor manera para un adicto que estar en rehabilitación constante. No hay mejor manera de vivir para un adicto. Yo mucho tiempo le jugué al que no era adicto, me vendí la idea de que no era adicto y que podía consumir alguna otra sustancia, y los resultados, pues la vida me los enseñó. Yo no se comparto. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Yo también. Sí.
Mi nombre es Luis Carlos, soy alcohólico. Estaba haciendo un pequeño resumen de mi vida y pues sí, se fue implementando. ¿No? Yo recuerdo que empecé a consumir desde la primaria, entonces a los 13 años estaba en un grupo y de ahí comenzó mi carrera adictiva. Entonces, pues ya las consecuencias y todo lo que se ha pasado, fíjate que yo en los grupos era nada más para un requisito para dejar de beber, lo que la familia pidiera y para que la familia estuviera bien. Entonces en algún momento nunca sabía por qué bebía, es la verdad. O sea, tenía la intención de dejar de beber, pero no sabía cómo dejar de beber, ¿no? Mucho menos, bueno, sí me daba cuenta que lo odiaba a todo el mundo. Entonces la culpa hacia los demás y hacia todo lo que me rodeaba. Entonces vivía en frustración y en autocomiseración. Entonces, pero fíjate que cuando yo salía de los grupos, yo decía, bueno, ya no voy a beber. No, ya no voy a beber. Y me vendía esa idea. Pasaban, no sé, 1 mes, 2 meses, algunos fue 1 año, 2 años, pero nada más dejaba el síntoma, Entonces aquí lo que yo me doy cuenta es que siempre le daba prioridad a lo que hoy se nos dicen los apegos, ¿no? Lo que el mundo demandaba, ¿no? Por ejemplo, si tienes vales, si no tienes no vales, y todos los condicionamientos que yo traía, y aún sigo trayendo algunos. Entonces, nunca me di cuenta que esa parte, siempre le di prioridad, según yo, ¿no? Conseguir dinero, conseguir trabajo, conseguir esto. Entonces, siempre quería aparentar algo que no tenía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá me decía, pues consíguete una mujer y te vas a dejar de beber, y lo que menciona el libro, ¿no? Conseguir un buen trabajo y todo eso. Y la verdad es que no lo logré porque ya cuando me daba cuenta ya estaba consumiendo y me preguntaba, bueno, yo estaba bien, ¿no? Estaba trabajando, en algún momento me llegué a meter a estudiar, en algún momento pues ya había la disculpa y todo eso, la integración con la familia. Pero nada más era pues superficialmente, porque yo estaba atendiendo lo que el día de hoy se me indica, pues esta parte de no soportar la vida, ¿no? Sino de vivir la vida. Entonces, pues es algo bien diferente, porque anteriormente, pues la misma envidia y el mismo rencor que tenía a lo que yo no tenía, ¿no? Pues me hacía sentirme incómodo. Y seguía consumiendo, y son muchos años de consumo. Entonces se incrementó y probé otras sustancias más fuertes, más adictivas, más consecuencias. Entonces, el día de hoy cuando se me dice que yo soy el que me tengo que adaptar a la vida, pues es algo bien diferente, porque la vida no se va a adaptar a mí. Entonces en este proceso me doy cuenta que así es, ¿no? Porque si no me adapto a la vida, pues empiezo a cargar la vida, ¿no? Entonces, pues una persona inadaptada, a fin de cuentas, ¿no? No me parecía nada. Entonces a lo que voy es que, pues el historial ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces de repente aquí se me dice que invierta, ¿no? Yo la primera vez que llegué aquí, bueno, esta última vez, se me dijo algo cuando yo llegué, porque yo decía, es que no tengo nada, y siempre sobre las cosas mundanas, ¿no? No tengo nada, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se me dijo algo muy importante, no tienes la oportunidad de ser diferente, de cambiar tus pensamientos, de cambiar tus sentimientos, de ver la vida de otra manera. Entonces había como que ese complejo, porque todo lo que la familia me había inculcado, que son también los condicionamientos de que yo tenía que ser alguien en la vida, yo tenía que tener una casa, una familia, unos hijos y así como que mensajes subliminales que pasan en la tele, todo eso. Entonces yo creía que esa era la parte de la vida, ¿no? Pero como no la estaba viviendo, pues ya no encajaba en ningún lado.
Entonces, la situación de decirme a mí mismo, es que soy adicto, es que tengo una enfermedad, no entraba en mi mente. Eso era pensar que en algún momento, encontrando lo exterior, era como yo iba a dejar de consumir. Entonces aquí se me vierten las cosas y se me dice que todo radica de aquí hacia afuera, ¿no? Entonces cuando empiezo a ver esta parte de aquí hacia afuera, es porque todos los demás no están mal, ¿no? Bueno, independientemente de lo que ellos vivan, sino que el que tenía que hacer el cambio era yo, pero interiormente. Entonces, dejar toda esta parte condicionada, pues sí me ha costado trabajo, ¿no? Me ha costado trabajo. Pero, ¿qué te crees que ha hecho mejor función que buscar fuera de mí que dentro de mí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque es parte de la solución, ¿no? La que el día de hoy se me invita, porque a fin de cuentas es una invitación, ¿no? Y hacer conciencia de cómo actuaba mi enfermedad, por ejemplo, respecto al alcoholismo, cómo viene la supresión, cómo viene esta parte de la alergia orgánica, que es bien importante, cómo antes de ya ingiriendo la primera dosis, cómo entra la compulsión, cómo ya no puedo dejar de beber, cómo ya paraban los hospitales, en los toxicólogos y en todos los lugares, en las calles, mucho tiempo estuve viviendo en las calles y tenía como de entre 18 a los 26 años viví en las calles, ¿no? Entonces de ahí se presentaron las enfermedades y los contagios y muchas cosas. Entonces, aquí la situación es que yo quería cambiar a los demás padres, ¿no? Que ellos se adaptaran a mí. Entonces el día de hoy que se me dice, tú tienes que adaptarte a los demás, ¿no? Tú tienes que, por conveniencia, ¿no? Para reducir esta parte de la gravedad del dolor, tengo que aceptar las cosas tal cual son, ¿no? Entonces, el no resistirme es mejor que resistirme, porque si yo me resisto a lo que yo estoy viviendo, pues causa dolor. Eso es algo que yo he constatado y vivido y experimentado en carne propia. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre que yo me adapte a la vida y que vea que es lo mejor? Y también se me dijo algo, dice, todo lo que has vivido, Luis Carlos, parece que tú me lo dijiste en la voz, dice, ha sido la preparación para que el día de hoy puedas entender esta parte, ¿no? Entonces, pensando en ese lado, es para algo vivir esto, ¿no? Siempre y cuando me funcione y vea qué utilidad le voy a dar a eso, que viví, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a sentir esta parte de que ya no cargo a la vida, ¿no? O de mi pasado, dejo de sentirme culpable y de culpar a los demás, que es algo muy importante en mi vida, ¿no? Y transformo ese pensamiento de la culpabilidad a la sanidad, porque la sanidad me indica que solamente fue la preparación para que yo pudiera estar en el presente, que es en este momento. Entonces, ¿qué es lo que me proporciona transformar mi mente? ¿No? A la culpa o a sentirme no culpable, a ya no sentirme culpable y mejor sentirme libre y saber que es una preparación para hoy estar mejor. Entonces, yo a lo que voy es que cuando empiezo a practicar esta parte, pues ya no, lo que nos indican aquí y lo que yo he comprobado es que ya no se producen las emociones, ¿no? Que esa es la finalidad de los principios que el día de hoy se me inculcan. Entonces, enfrentándome conmigo mismo, ¿no? Enfrentándome conmigo mismo constantemente, ahorita lo escuchaba, y también saber que no estoy curado, ¿no? Saber que esto es un trabajo constante, y llegar en algún momento a lo que mi ser demanda como sanidad, como unión, como espiritualidad, así de sencillo. Entonces yo veo que
¿qué es lo que me beneficia el día de hoy como adicto? ¿No? Una, pues reducir mis exigencias. La otra es lo que se nos ha mencionado constantemente, ya no identificarme con lo que creo que soy, ¿no? O con lo que creo que me inculcaron en algún momento, porque fue inculcado como religión, como principios, como credos y no sé qué tantas cosas. Entonces, cuando dejo de identificarme con lo que no soy, dejo de crear expectativas así reales o sueños y metas que no existen, ¿no? Entonces, dejar estos apegos no ha sido sencillo, Tavo, y me ha causado dolor. O sea, para empezar me ha causado dolor, porque todo lo que yo creía que valía la pena en la vida, ahora me dicen que no vale la pena en la vida, ¿no? Entonces de repente hubo una confusión y digo, bueno, entonces eso no vale la pena en la vida. Para un adicto de inicio, no, porque eso nunca me funcionó, siendo realista, ¿no? Eso nunca me funcionó, donde fui a buscar, ahí no había nada. Entonces ahora que me dicen que yo busque mi parte interior, no, esta parte de adquirir tranquilidad, vuelvo a repetirlo, de la adaptación, también en algún momento tú nos has mencionado la reinserción o el ser readaptativo, ¿no? Readaptarte nuevamente, y la otra es que pueda estar nuevamente con la familia. Hay dos palabras que mencionan ahí tú lo mencionas y se me olvidó ahorita, pero una es cuando me puedo integrar a la familia, ¿no? Y la otra es cuando de plano no puedo estar ya ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, hacer ese cambio de decir, ya no puedo estar ahí, es que, pues porque ya no puedo estar ahí, así de sencillo, ¿no? Y no es que no pueda, sino que pues todas las veces que lo intenté, fracasé en ese punto. Entonces, estar bien consciente de que, pues sí tiene que ser un cambio de muchas cosas, ¿no? Tiene que ser un cambio tanto de pensamiento, de sentimiento, de conocer mi enfermedad, cómo reacciona a esa primera dosis en mi cuerpo, hasta qué grado de locura he llegado, pero también algo bien importante es cómo no voy a llegar al síntoma, ¿no? Que es algo bien importante para mí. Entonces, si yo me enfoco no solamente en el síntoma, sino en todos los condicionamientos que debo de quitar en esta parte para estar tranquilo, ¿no? Y fíjate que ahorita haciendo este pequeño resumen de mi vida, pues es más sano vivir así, es más sano. Yo como adicto es más sano, ¿no? Es más, es adquirir esa parte de la fortaleza, y también me invita a que haya una solución, ¿no? Me invita a que hay, pues puedo encontrar tranquilidad, lo que no conocía, ¿no? Y ahorita que lo digo, me llega ese sentimiento, porque en algún momento lo decía, en serio, en un momento lo deseaba y decía, bueno, ¿por qué consumo? O sea, si no quiero consumir, porque veía que me estaba maltratando y me estaba dañando y dañaba a todos los que me rodeaban. Entonces ahora que se me da parte de la solución, o que se me indica cómo hacerle, pues empieza a ver pues tranquilidad, empiezo a enfrentar la vida, ¿no? Dices tú, del color que venga, porque así lo he vivido, ¿no? Pero no ha sido necesario consumir, no ha sido necesario decir, tengo que consumir para escapar, ¿no? Y tú ya no lo dices en la junta, y eso se queda grabado. Entonces tengo que practicar lo que se me está indicando para que no me lleve al síntoma, ¿no? Entonces, aun cuando es un trabajo muchas de las veces complejo, ¿no? Porque al inicio se me hacía un poco complejo, digo, bueno, ahora, ¿para qué lo tengo que hacer? Ya no por qué, sino ya, ¿para qué tengo que hacer este trabajo constante? Una, pues para que no llegue la gravedad del dolor. La otra, para no escapar,
¿no? Para enfrentarme conmigo mismo. Y también algo que se me ha indicado y que he comprobado es para que yo me haga responsable de mi vida también, ¿no? Y eso quiere decir que si yo me empiezo a ser responsable de mi vida, en algún momento también me voy a ser responsable de otras áreas. Pero esas otras áreas, pues ahí han estado todo. Aquí la situación es de que si en algún momento yo no me hago responsable de mi enfermedad, de mis emociones, de lo que estoy viviendo, pues mucho menos me voy a ser responsable de otra área que por ende va a llegar, eso es normal, eso va a llegar, ¿no? Entonces, pues tengo que ayudarme, ¿no? Eso es algo bien importante, tengo que ayudarme. ¿Y cómo me va a ayudar? Pues poniendo mi mente alerta, bajando las manos, ¿no? Dejar de pelear con el mundo, dejar de querer arrebatar, dejar de tú decías algo bien importante que se me quedó, dejar que la vida me sorprenda, ¿no? Y es algo bien padre, porque es cuando ya no se eterna, ¿no? Es cuando me quedo quieto, es cuando digo, puta, ya me cansé, ¿no? Es cuando bajo la guardia y digo, bueno, esto no me ha funcionado, ¿no? Entonces, pues ahora voy a intentar por este lado, ¿no? Este lado que yo he visto a otros que han salido. Dicen, solamente aquellos que han vivido este letargo y que han avanzado y continuado, pues ahí se ve que sí hay una solución. Entonces, pues sí la quiero, ¿no? Sí la quiero. Pero eso de sí la quiero, no nomás es mentalmente decir, sí la quiero y sí la necesito. No, es una constante práctica y te vuelvo a decir, quedarme quieto y decir, bueno, no puedo. La verdad es que no puedo. Y esa parte del no puedo, a veces hay impotencia, no sé cómo se le llame eso. Hay frustración, ¿no? Entonces, pues lo mejor es quedarme quieto y dejar que fluyan las cosas, ¿no? Porque cuando yo las he buscado, pues me ha ido mal en la vida. Y mal, quiero decir, en algún momento cuando sentía resentimiento y odio, no, pero el día de hoy si transformo lo que me pesaba y a encontrar una verdadera libertad, pues es algo pues mucho mejor, ¿no? Es algo más eficaz, más puedo entrar en meditación, prácticas que hoy estoy haciendo, ¿no? Y nunca es tarde, yo sé que nunca es tarde, Tabo, no, con esto voy a decirles que ya tengo 44 años y ya no tiene caso. Tú lo has dicho, el todo y nada de eso descarta, ¿no? Es entrarle y punto, hasta ahí. Entonces, eso me beneficia demasiado. Y por ende, si me beneficia a mí, pues beneficia a todos los que me rodean, ¿no? Dice, hoy no está mamá ni papá, pero, por ejemplo, está Carlos. Y yo a veces me he preguntado, ¿qué le voy a mandar? ¿Qué le voy a, ya no tanto con palabras, sino con aquel ejemplo, con aquella tranquilidad que puedo adquirir para poder transmitirla, ¿no? Porque estas últimas veces que me veía mal, me decían, pues estás triste, o sea, pues así que se vive, ¿no? Pero a mí lo que más me ha agradado mucho es que hay una solución, ¿no? Hay una solución y que esto no está fuera del alcance de nadie, ¿no? Y en una de las terceras tradiciones menciona, dice que no importa de dónde venga, ni quién haya sido, ni cuántas cosas hayas hecho, ¿no? Aquí eres incluido y en el mundo es, o sea, incluido, ¿no? Entonces eso me hace sentirme amado, fíjate, ¿no? Pero algo que también he encontrado es que eso me hace sentirme pertenecido también, ¿no? Eso me hace sentirme unido. O sea, hay muchas cosas que son benéficas hacia mí y hacia los demás. Pero sí tengo que estar buscando, sí tengo que estar cooperando. Y tú lo decías el otro día, pues ayúdense, ¿no? Porque esto ya está y ahorita ya está. Entonces, pues sí está, pero si no hago nada, no.
entonces pues no va a llegar a mi vida, ¿no? Entonces yo creo que es un punto muy importante, porque el cansancio sí está el cansancio, y aún así sin consumo, ¿no? Entonces mi problema no era el consumo, así de sencillo. Tú lo mencionabas ayer, bueno, ahora estamos sin consumir, ahora ¿qué es lo que nos hace sentirnos mal? Si antes era el consumo, entre comillas, ¿no? Ahora ¿qué está sucediendo? Entonces, entrando en ese parámetro, pues sí me doy cuenta que no es el consumo en sí, sino mi manera de ver, de cómo veía yo la vida, de cómo vivía yo la vida, ¿no? Cómo, pues sí, es eso nada más. Gracias. ¿Alguien más, compañero? Entonces, fíjense, bueno, aquí le hacen propaganda a esto, pero para que la propaganda sea verdad, ¿no? Dice, antes de que cobrara existencia, ya cobró existencia en el 35, les digo, y de ahí para acá empezó a cambiar de muchas formas, ¿no? Porque eso mencionaba José Carlos, cómo hay variedad de cosas y todo, ¿no? Pero el momento en que para mí es una fortuna encontrar esto, ¿verdad? Y se llama, aquí dicen AA, aquí en lugar de AA vamos a ponerle lo que significa, y lo que significa es algo siempre y cuando yo esté incluido con mi participación en ello, ¿no? Lo que significa es la ayuda recíproca, la ayuda mutua, excluyendo de aquí el hecho de que solos lo haremos, ¿no? Incluyendo que lo hacemos juntos, pero acá dice que es un reconstructor del naufragio humano. Eso también lo podríamos decir como lo dice Luis Carlos, ¿no? Que realmente le da sentido a ese naufragio y que hace que sirva para lo que debe de servir, y nos pone en una posición ventajosa, ¿no? Una posición ventajosa, no en una posición de desventaja, al contrario, en una posición de ventaja, ¿no? Y en realidad esto pues sería necesario para todos. Nosotros aquí hablamos de nuestra adicción, pero toda la gente necesitaría esta salida, ¿no? Y dice, yo cuando voy a sentir que soy, porque esto empezó en el 37, yo empecé a tener contacto con esto, pero sin darme cuenta de lo que era, y pasó mucho tiempo, ¿no? Cuando empezó realmente a surtir efecto para nosotros, ¿no? Aquí pues, no sé, por ejemplo, conozco el caso de todos, yo creo. Para ti llegaste a algo que te podrían haber dicho que era esto, pero sin ti en esto y sin entender que lo que tienes que encontrar es una mejor forma de vivir lo que vas a vivir, ¿no? De vivir lo que estés viviendo, ¿no? Eso no te lo explican, y más bien te confunden en muchos lugares, como decía José Carlos, ¿no? Que te decían que todo lo que tenían sin consumir, ¿no? Pero eso no te da realmente la señal de que estás bien. Entonces, poder contestar a esto, ¿no? Poder contestar a esto que sí, he hallado yo una mejor forma de vivir, que por eso sí hubo que recorrer un camino para salir de la confusión, para salir de todo lo que vivimos en esto. Le digo que AA, esto, bueno, lo que llaman AA, lo que llaman
Es todo un mundo, ¿no? Es increíble lo que puedes encontrar. Una variedad de grupos, de versiones, de cosas, de forma de llevarlo a cabo. O sea, es la locura lo que puedes encontrar. Pero ya que encuentres lo que es la verdad, ¿no? Lo que es la verdad, que encuentra. Aquí no buscamos conocimiento, ¿verdad? Buscamos sabiduría. Aquí venimos a buscar la transformación, ¿no? Y fíjense todo lo que tiene que pasar. Tenemos que refinar nuestra motivación, renunciar a los apegos para poder hacer elecciones más sabias, vivir éticamente, vivir correctamente, transformar las emociones, para que se reduzcan los efectos oscurecedores de esas mismas emociones. Tenemos que aprender a concentrarnos y a percibir más claramente. Tenemos que tomar conciencia para reconocer decisiones y acciones efectivas, ya no reacciones. Tenemos que obtener ese resultado en que la mente deja de agobiarse por las cargas del pasado, por las que no se empeñan ya por los apetitos, por los que logra enfocarse con mayor claridad y mayor capacidad de penetrar y entender profundamente. Tenemos que convertir nuestra mente. Hablamos de transformar la mente, de reeducar la mente. Se nos dice que nuestra terapia es una reeducación de la mente. La mente se ha convertido en un instrumento ágil para el desarrollo, para la obtención de la sabiduría. Y la sabiduría no es conocimiento, ya lo hemos dicho. Dicho desarrollo parte de una admisión decisiva, ¿no? Con gran decisión. Y parte de una base es una cosa que es básica en esto. Es partir de la sabiduría que encierra reconocer nuestra ignorancia. Ahorita dijeron que todo lo que nos habían dicho no era la, y es al revés. Ahora todo lo que creíamos que no era es lo que es. Pero entonces nuestra primera acción sabia va a ser reconocer nuestra ignorancia. Va a ser reconocer nuestra ignorancia, ¿no? Aquí nos dice que Buda dijo que el tonto que se cree sabio, y no con los significados habituales, tonto no en contra de inteligente, ¿no? Sino el que no sabe, que cree que sabe, es verdaderamente sabe menos, ¿no? Cree que sabe y no sabe. Y es la situación del mundo que todos creen que saben y no saben, ¿verdad? Y aquí es donde venimos a aprender poco a poco. La sabiduría nace de una paradoja. Si queremos adquirir sabiduría, hacernos sabios, tenemos hemos de empezar por admitir que no lo somos, ¿no? Aquí es cuando viene eso de la mente vacía, ¿verdad? Viene ese ejemplo de la taza de té, ¿no? Que ustedes lo vieron en una película. La película viene de un libro, ¿verdad? Y una película donde un maestro espiritual le sirve té el maestro espiritual se llamaba Sócrates, y le empieza a servir té en su casa, ¿no? Y no deja de servirle y le sigue sirviendo hasta que sale por todos lados, ¿no? Y aquí dice: el profesor se presentó al maestro Zen y le anunció sus deseos de aprender algo sobre el budismo Zen. Ah, qué bien, dijo el maestro Zen, por favor pase. Una vez sentado, el maestro Zen empezó a hablar de la importancia vital que en el Zen tiene vivir éticamente. Ah, sí, interrumpió el profesor, la ética es un tema fascinante, ¿verdad?
Yo he estudiado varios ramas de la ética. Bueno, en realidad he escrito un libro sobre el asunto y ya entrado en materia, el profesor se calentó y dio toda una conferencia sobre las diversas teorías de la ética. Ya veo, dijo suavemente el maestro Zen, cuando al fin el profesor se detuvo para tomar aliento. En el Zen es muy importante tener motivación correcta al decir o hacer lo que sea, y por eso nos esforzamos por decir solamente cosas que sirvan al que nos oiga. Bueno, hay algunas teorías que sostienen esa opinión, exclamó el profesor. Sin embargo, a mí me parece que todas ellas tienen defectos, y enseguida hizo una larga disertación sobre las diversas teorías de la motivación. Ya veo, dijo el maestro Zen, cuando por fin el maestro hizo una pausa. ¿Gustaría usted tomar un poco de té? Pues sí, muchas gracias, replicó el profesor. El maestro Zen sonrió y sirvió té hasta llenar la taza del profesor, y siguió poniendo té en la taza hasta llenar el plato, y no dejó de echarle más té, aunque ya se derramaba sobre la mesa. El profesor, que rara vez se encontraba sin tener que decir, se quedó sin palabras, pero cuando el té empezó a chorrear sobre su regazo, se levantó de un brinco gritando: «Padre, usted no se da cuenta que la taza está llena, ya no le cabe más». «Sí me doy cuenta», dijo sonriendo el maestro Zen. «¿Y usted no se da cuenta de que tiene la mente tan repleta de ideas que no puede recibir nociones nuevas? Por eso usted no podrá aprender Zen». Entonces, hay algo que para nosotros es importantísimo, ¿no? Nos lo ponen aquí como requisitos en el apéndice 2. Dice: encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Esto también va con lo que dijo Luis Carlos: el reino de Dios es inclusivo, nunca exclusivo. Nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta. Aquí lo cambiamos por mente vacía. Son los elementos para la recuperación, pero estos son indispensables. Tener la mente vacía. Entonces, dejar de creer que sabemos, reconocer que no sabemos, es el primer paso. No como dejo atrás los condicionamientos, pues parte de que sabemos que ahí no está la cosa, ¿no? Entonces reconocer que todo lo que traemos, ya no creernos expertos en todo, ya no querer opinar de todo, ni saber de todos los asuntos. Empezar por decir que no sabemos de nada y a ver qué vamos agarrando, ¿no? Que vamos captando. Porque el momento en que nosotros podamos decir que somos afortunados, porque hay esto, porque ya hay esto, porque ya recorrí el camino en el que me confundieron y me confundí yo solo respecto a lo que era esto, ¿no? Me confundieron y me confundí yo solo respecto a lo que era esto. Hasta el momento en que yo pueda decir que soy afortunado, cuando en realidad ya la expresión de mi vivir manifieste que he hallado una mejor forma de vivir. Que la forma de vivir y hablamos de los adictos, ¿no? Que la forma de vivir que hay por ahí parece que no sirve para nada, compañeros. Que tenemos que encontrar cuál es la forma de vivir. Encontrar, salir de ese rol acerca de lo que es la vida, ¿no? Dice luego más adelante, si gustan compartir, me dicen, compañeros. Más adelante en la meditación del día me dice: muy calladamente Dios habla a través de los pensamientos y sentimientos. Hay que escuchar la voz divina que se manifiesta en la conciencia. Hay que atenderla y no habrá que arrepentirse por los resultados. Hay que escuchar esa tenue voz, ¿verdad? Y para escuchar esa tenue voz se necesita que haya un poco de silencio, ¿verdad? Y en nosotros no hay nada de silencio, hay una gran cantidad de ruidos. Acá adentro es como si hubiera interferencia, como cuando las televisiones empiezan a sonar, pues no se oye nada, ¿verdad?
hay mucha interferencia, mucho ruido, entonces tiene que haber un poquito de silencio. Hay que atenderla y no, hay que escuchar esa tenue voz, y los cansados nervios hallarán reposo. La voz divina llega tanto en forma de fortaleza como en forma de ternura, tanto en forma de energía como en forma de tranquilidad. La fortaleza moral deriva su efectividad de la fuerza que llega cuando pacientemente se escucha la tenue voz de Dios. Ahorita decía Luis Carlos de quedarnos quietos, quedarnos callados. En una de las juntas de ayer alguien decía lo que dice el taoísmo: puedes esperar a que tus logros se aplaquen y la acción efectiva surja por sí misma. Puedes esperar a que la vida te muestre cuál es el camino por el que te está llevando, o crees que tú tienes que determinar cuál es el camino por el que vas a ir. Y siempre es al revés, la vida es la que te vive a ti. Luego, porque pueda escuchar la tenue y leve voz de Dios, pido obedecer los dictados de mi conciencia. En el fondo, la voz de Dios ya está en mí. Pido poder obedecer. Ya les he dicho que nosotros siempre hemos sabido lo que es conveniente para nosotros y para los demás, y lo que no es conveniente, pero no hemos podido hacer lo que es conveniente para nosotros, lo que sabemos que es conveniente, y no hemos podido dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente. No hemos podido vencernos a nosotros mismos. Aquí hay una gran práctica, pero desaprovechamos la oportunidad de practicar, ¿verdad? Desaprovechamos la oportunidad de practicar. Si oímos hablar de una película, no, sin necesidad que nos la pongan, si oímos hablar de una película, inmediatamente surge la necesidad de comer palomitas, ¿verdad? No aprovechamos para practicar y entender que así no es la vida, ¿no? Si me llega a caer una moneda, necesito unos tacos para echarle crema. No estoy aprovechando aquí toda la práctica. Les digo que aquí es como un buffet. Pueden ir tomando todo lo que... Pero aquí no tomamos por el momento más que el estar a disgusto y el estar muy forzadamente sin consumir. No aprendemos a ir contra nuestros deseos personales, contra nuestras reacciones, contra los condicionamientos que venimos cargando de afuera. Eso es lo que venimos a aprender aquí, a practicar, a estar en calma. ¿Quién siente que siempre está necesitando algo? ¿Verdad? Siempre necesito. Ya no sé qué necesito, pero necesito algo, ¿no? Yo no sé qué es lo que quiero, pero sí sé que lo que es, no lo quiero. Y eso es al revés, hijo. Yo no sé qué es lo que quiero, pero hace falta algo para echarle para darle sabor a eso, ¿no? Una salsa valentina, o echárnosla en la cabeza, o a ver qué, hijo. No aprovechen la oportunidad de ir contra sus deseos. Dice todo nuestro programa, es una práctica de ir contra lo que queremos, porque la vida no siempre nos va a dar lo que queremos, y nosotros cuando pasa eso hemos reaccionado así. Aquí empezamos a crear el hábito de reaccionar en forma diferente, pero no los condicionamientos nos mueven como resorte, ¿no? Acá en esta otra lectura me dicen completamente listo. Este es un paso que separa a los hombres de los muchachos. La diferencia entre luchar por un objetivo limitado de nuestro ego y luchar por obtener el objetivo perfecto de Dios.
No entendemos que nosotros estamos aquí para que su propósito se vaya realizando, ¿verdad? No entendemos, consideramos que eso es poco importante. Entonces, ¿dónde está la importancia? Y tenemos la necesidad de adquirir una importancia que lo único que hace es restarnos importancia, porque la importancia que tenemos no puede ser mayor, compañeros. Cualquier otra importancia que ustedes quieran adquirir, lo único que va a bloquear es la importancia que ya tenemos, ¿Para qué nos puso aquí? Yo ahorita me ponía a pensar en la relación, en algunos datos que hay con respecto a cada uno de ustedes, ¿no? Por ejemplo, de José Carlos, recuerdo a Abraham las veces que he estado aquí, recuerdo a Alejandro, ese era el que te confundía diciéndote que tenía muchas cosas, mijo. ¿No? Sí, no. Recuerdo su forma de terapear, ¿no? Respecto a Rubén, no sé cómo habrá sido el lugar donde estuvo, pero era otro tipo de lugar, y era otro tipo de lugar, pero quién sabe si en ese lugar se dio cuenta de que él no buscaba dejar el consumo, de que él lo que buscaba era encontrar una mejor forma de vivir. Una mejor forma de vivir, ¿en qué se nota que es mejor? En que me va a hacer sentirme mejor, compañeros. En eso se va a notar. ¿Vamos a seguir persiguiendo nuestro objetivo o vamos a fluir, como decía alguien, para que dejar ser, para que la vida nos sorprenda, para que el objetivo de Dios se vaya realizando, ¿no? ¿Para qué nos pusieron aquí? Y podemos pasar años perdidos sin saber ni cómo llegamos, ni qué estamos haciendo, ¿no? Pedro, ¿cuánto hace que llegaste acá a este pueblo? Hace 5 meses. ¿Cuánto? 5 meses. No, al pueblo, mijo. Al pueblo, hace 14 años. Hace 14 años, llegó algo parecido como eso. Y ahí de seguro lo confundieron todo, mijo. Ahí la gente está confundida. ¿Verdad? Sí. Y se han de ver confundido. Yo también. Tú tuviste un poco de sensatez y no te dejaste confundir muy bien, ¿verdad, hijo? Sí. Y luego Jimmy, pues me acuerdo de mi amigo Fernando, ¿no? Esto también es muy bueno para confundir a la gente, ¿verdad? Sí, así con todo muy bien jugado. Pero entonces aquí dice, ¿cuál es la diferencia, muchachos y hombres, entre ir creciendo en nuestro desarrollo, ¿verdad? Es, en vez de obtener un objetivo de lo que yo creo que soy, buscar aquí objetivo limitado de lo que yo creo que soy, del falso yo, luchar por obtener el objetivo perfecto de lo que realmente soy, ¿no? Dejar nuestros objetivos miopes y limitados, cambiarlos por el objetivo perfecto de Dios. Necesitaremos mirar hacia la perfección y estar preparados a marchar en esa dirección, no a llegar, a marchar. En el momento en que decimos no nunca, nuestras mentes se cierran a la gracia de Dios. Y muchas veces decimos no nunca, Muchas veces decimos no nunca. Muchas veces. Aquí cada uno de ustedes me lo ha dicho varias veces. Dicen, en este punto debemos abandonar los objetivos limitados y encaminarnos a lo que es el designio de Dios para con nosotros. Dicen, estoy completamente listo a que Dios me libere de estos defectos de carácter. Reconozco por fin que yo no puedo salvarme por mí mismo, yo no puedo liberarme de esos defectos, ¿no? Y ya vimos que el cambio no se va a dar con nosotros. Nos lo repite el programa un montón de veces. La impotencia ante el consumo. Por mí no voy a lograr salir de ciclo en que estoy dando vueltas.
algo que no soy yo me debe devolver la cordura, ¿no? Para la aceptación de lo que es, para dejar de poner condiciones. Me dice, debemos librarnos completamente del ego o nos matan. Y parece que esto no es posible hacerlo con solo desearlo, ¿verdad? Acá nos lo dice. Dice, tenemos que librarnos de ese egoísmo. Ese egoísmo es la manifestación que traemos basada en que no sabemos nada y de que creemos que sabemos algo, y de todo lo que traemos impregnado por lo que decía ahorita Luis Carlos de la familia, y él trae lo que le tocó, Pedro trae lo que le tocó, y lo seguimos cargando con gusto, ¿no? Lo seguimos cargando hasta con orgullo, ¿no? Toda esa barnizada que me dieron a mí, dice aquí. Dios hace que esto posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo más que con su ayuda. Muchos, luego en el sexto y en el séptimo paso nos dice que Él es el que nos liberará, que nosotros no. Acá cuando nosotros estudiamos el cambio, decimos que el cambio no se fuerza, el cambio se da solo, y no va a ser que nosotros no podemos ni cambiarnos a nosotros mismos ni cambiar a los demás. El único que nos puede cambiar es Él, ¿no? Y entonces aquí dice, reconozco por fin que yo no puedo salvarme por mí mismo. Si soy incapaz y si mis mejores intenciones resultan mal, si mis deseos son motivados por mi egoísmo y si mi conocimiento y voluntad son limitados, estoy listo para abrazar la voluntad de Dios. Pero primero debo de reconocer esto, ¿no? Reconocer que por mí mismo no puedo. Sí, hijo. Sí, ya me presenté. Oye, padrino, ahí en esa parte, en el sexto y el séptimo, donde nos habla de esa parte de los defectos de carácter, los encabezados vienen el primero en el sexto, ¿no? Que estuvimos dispuestos, ¿verdad?, a que nos liberase de nuestros defectos. En el otro dice, humildemente le pedimos a aquel que nos liberase de nuestros defectos. Pero ahí es donde entra esa parte en mí de mí en lo personal. Es algo que tengo que estar practicando, porque por ejemplo entra ahí mismo, para mí en lo personal, entra el décimo, ¿verdad? Entra el décimo, que ya sabemos aquí tiene que ser constante, mas sin embargo siempre, no sé si se haya formado ya un hábito, siempre en la noche, al acostarme, al estarme ahí en la sala un ratito, analizo el día y acaso de detectar e intento corregir. No en ese momento, sí para la próxima ocasión que se presente algo así, tratar de ya no vivir la emoción negativa o el pensamiento negativo hacia la situación o hacia la persona o hacia la cosa que me hizo sentirme mal en el transcurso del día. No es muy constante, pero sí en el momento. Entonces también se va a caer por sí solo. Hay que pedir la orientación de Él en el momento del décimo, pedir la orientación y saber que Él es el que va a dirigir y que está dirigiendo, ¿no? O sea, se combinan, para mí en lo personal se combinan bastantes pasos, porque el día de hoy sé que tengo bastantísimos defectos de carácter, pero también sé que hay una manera de cómo poderse eliminar, que no va a ser por mí, va a ser por Él, pero solamente a través de la orientación, pero yo también tengo que poner práctica en eso, ¿no? O sea, ahí es donde me hablan de ese 1% de disposición, de esa buena voluntad, de esa entrega que le ponga yo para que esa situación no provoque una emoción negativa o de inconformidad en mí, ¿no? Si estoy bien o no es así. A ver, hijo, cambiar o no cambiar. El cambio no debe partir. Cuando hablamos de defectos de carácter, estamos hablando de las formas erróneas de ver la vida. Todas esas formas de ver la vida son formas, es el pecado, ¿verdad?
Ahora, entre los pecados están los pecados capitales, que son algunas de las más conocidas formas de ver la vida, formas erróneas de ver la vida. Nosotros combinamos muchas formas erróneas de ver lo que es la vida. Ya mencionó ahorita Luis Carlos de lo que te dicen que tienes que tener y por lo que tienes que valer y las mismas que nosotros, cada una según nuestro temperamento y nuestro carácter vamos ocupando, ¿no? Pero fíjate que antes de llegar al séptimo paso, esa es la secuencia que nos ponen aquí en el programa de 12 pasos. Pero antes de llegar al séptimo paso, hijo, con lo que vamos viendo en el primero, en el segundo y en el tercero, te vas dando cuenta de la forma acertada de ver lo que es la vida. Entonces, como cuando llegas al séptimo, el ritmo que lleva al cambio de nuestra transformación, practicando realmente, profundizando realmente en lo que es la construcción de una base espiritual para la vida, hace que esas formas erróneas de la forma correcta de lo que es, la forma correcta de ver lo que es la vida, ahí aparece, tú estás aquí para con divino propósito, ahí aparece caminar con Dios. Eso va haciendo que las formas equivocadas se vayan cayendo solas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de ver lo que es la vida? Verlo a Él, ¿verdad? Entonces, verlo a Él hace que todas las formas equivocadas se vayan cayendo. Dice, cambiar o no cambiar. Dice, no es el rechazo, ¿no? Si tú fuerzas a un burro para que vaya en otra dirección, cambiar o no cambiar. Bueno, este cuate es otro maestro espiritual. Empezó también al principio creía que había que cambiar, o sea que el cambio estaba en nuestra decisión. Conforme fue transcurriendo en su ministerio y todo esto, él dijo, no cambiéis, cambiar no es posible, dejadlo ser, quedaos como estás, amaos a vosotros mismos tal como sois, y el cambio, si es que a fin de cuentas es posible, ya tendrá lugar por sí mismo, cuando lo quiera y si lo quiere, dejaos en paz. Una razón acá dice, la violencia nunca ayuda al crecimiento. El único cambio aceptable es el que viene de aceptarse a sí mismo. El cambio nunca puede forzarse, el cambio sucede. La gran paradoja del cambio es que solo conseguimos alcanzarlo cuando nos olvidamos de él. La resistencia que oponemos a nosotros mismos o a cualquier tendencia dentro de nosotros sirve solo para reforzar esa tendencia. La presión para cambiar. Acá dice, si no puedes cambiarlo, acéptalo, y la aceptación misma es la que te preparará el camino del cambio, si es que ha de producirse. Acepta los hechos, amóldate a la situación, reconcíliate contigo mismo y el cambio se cuidará de sí mismo. El hecho psicológico de que al resistir a un rasgo negativo de nuestro carácter no hacemos nada más que agravarlo. ¿Cómo funciona la naturaleza humana? Se resiste con toda su alma cuando alguien intenta cambiarla directamente, mientras que cambia por sí misma cuando la dejan en paz o la empujan en dirección contraria, lo que podrían llamarse psicología inversa. Los burros hacen exactamente lo mismo. El burro va a ir por donde tú quieras cuando lo jales para otro lado, ¿no? Porque él va a querer ir a otro lado, dice aquí. Para cambiarnos, acá dice, no para cambiar, sino tampoco podemos cambiar a nadie, ¿no? Dice, la intolerancia. Si el cambio no viene de no tolerar como somos,
El cambio viene de aceptar cómo somos. Acá dice, hagamos de aceptación, no de la crítica, la base de nuestra conducta con los demás y con nosotros mismos. En el fondo de esta actitud práctica hay una profunda verdad religiosa. Dios es quien me ha hecho a mí y a los demás y al mundo entero, y por consiguiente, aceptar la realidad que aparece en mí y en lo que me rodea es aceptar la voluntad de Dios y adorar a su divina majestad. A través de todo el dolor y el sufrimiento de la humanidad, a pesar del pecado del hombre y las catástrofes de la naturaleza, es un hecho de fe que todo este universo conmigo en él es la obra de Dios y en consecuencia la mejor y única manera como yo puedo entrar en ese universo y llevar a cabo mi salvación en él y a través de él es aceptarlo como don de Dios, verlo a él en todos los hombres y en todas las cosas y dejar que obre en mí su poder y su gracia con mi gratitud y cooperación. La opinión que Dios mismo tenía del mundo cuando lo hizo fue que era bueno de veras, una creación admirable y una redención aún más admirable. Nos hemos olvidado de la maravilla y nos hemos quedado con la miseria. Tenemos que recobrar la visión completa del mundo en fe, que incluye sí la cruz, pero también la resurrección. Mirar la vida con los ojos de Dios es aceptarla, y ese es el primer paso de la salvación espiritual y la salud mental. Aceptar la realidad no quiere decir en manera alguna tolerar cualquier tipo de conformismo, facilidad o apatía. Aceptamos la realidad como el pájaro acepta sus alas para volar. Lo importante es no empezar a quejarse del tipo de alas que a uno le ha tocado, a compararlas con los demás, con las de los demás, para quedarse al fin en el suelo. Aceptar no es frenarse, y el sentido de la realidad no es la inercia, al contrario, es un abrazo, es abrazar gozosamente a todo lo que existe para sacar el mejor partido de las cosas tales como son y a la vida tal como es. Una tal actitud lleva a la iniciativa y a la acción. Reconocer una semilla como semilla quiere decir prepararse a regarla. Reconocer una enfermedad como enfermedad quiere decir prepararse a ir al médico para que me cure. Reconocer la realidad, aceptar los hechos y caer en la cuenta de toda la situación no es invitar a la pereza y a la inacción, sino lanzar el reto del desarrollo personal. Entonces, les digo, el ritmo que llevamos viendo esto con profundidad hace que cuando aparecen, conforme van apareciendo los pasos, hijo, tus formas equivocadas de ver la vida ya hayan caído por sí solas, hijo. En los primeros pasos vemos la forma correcta de ver la vida y así se van cayendo las formas equivocadas. Lo que nos dices, ¿no? El cambio es de adentro hacia afuera. Ajá. Saber que todo ha sido correcto. Quitarme la vanagloria de quererme el hacedor y la culpabilidad de también quererme el hacedor. Saber que todo ese suceso tuvo que ser necesario para que el divino propósito del universo se desplegara y se sigue desplegando. Sí. Aquí la cuestión es que eso ya no me incomode. Sí, y conforme eso va pasando se van cayendo todos las formas erróneas que mencionan ahí como de pecados capitales, ¿no? Sí. La pereza, La duda, el orgullo, ¿no? El orgullo es la mentira, la humildad es la verdad. El orgullo es creerte tú el hacedor, ¿no? O sea, si vas caminando, todo se va a ir dando solito. Sí. Pero yo lo que entiendo es que, o sea, ese cambio no se forza, sino se da solo, Sí. a través de una aceptación Sí. de lo que es. Sí, en todo el programa se nos repite que no es por nosotros por lo que se va a dar el cambio. En el primer paso, no es por nosotros por los que la impotencia va a desaparecer. La cordura va a llegar, pero no por nosotros, por otro. En el tercer paso,
se los acabo de leer. Dice, tenemos que librarnos del ego o nos mata, y parece ser que eso no es posible por nosotros mismos, ¿no? Aquí lo dice. Dios hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera completamente, no hay otra manera de librarse completamente de ese yo que no es el que yo soy, más que con su ayuda, ¿verdad? No lo podemos hacer por nosotros. En el sexto y el séptimo paso se reconoce que no es por nosotros, ¿no? Nosotros nomás estamos dispuestos y le pedimos que nos libere, ¿no? de esos defectos. Y acá en esta otra lectura, compañeros, dice oración honesta. Practicar la honestidad es difícil, pero ofrece grandes recompensas. Qué difícil nos resulta ser honestos. Muchos llegamos tan confundidos sobre lo que realmente había pasado en nuestra vida que tardamos meses y años en aclararlo, en acercarnos a la verdad de lo que ha sido nuestra vida, en quitar todo lo que hemos creído que fue y que no fue. Dice, la historia que hemos contado no siempre es verdad. Hay cosas que no sabemos si fueron o creemos que fueron porque las dijimos, pero no porque hayan sido, y más cuando uno está en estos grupos donde habla uno tanto en las tribunas, y yo no me acuerdo si fue cierto, creo que fue cierto porque alguna vez lo dije, ¿no? Dice, ¿cómo podemos empezar a ser más sinceros? La forma más fácil para ser honestos es la oración, porque parece que no sé más, eso también te lo dicen en el cuarto y en el quinto paso, que es más fácil admitir las cosas ante Dios que ante los demás, ¿verdad? Porque realmente no creemos que, a lo mejor pensamos que al admitirlo ante Dios no lo estamos admitiendo ante nadie, ¿no? Pero nos debería costar más trabajo al revés. Pero dice, a veces nos resulta difícil decir toda la verdad a los compañeros. Estamos seguros que si permitimos no nos aceptan, que nos conozcan de verdad, ¿no? Y no es esa la razón, ¿no? No es esa la razón por la que nos resulta difícil. Es porque todavía estamos defendiendo la imagen que creemos. Es duro tener que vivir a la altura de la imagen, ¿verdad? De ser los más listos que tantos de nosotros aparentábamos, o los más lo que quieran, ¿no? Pero siempre tenemos que ser lo más en algo, ya sea los más listos o los más pendejos. Que tantos de nosotros aparentábamos. En la oración descubrimos la aceptación de nuestro poder superior que nos permite abrir el corazón sinceramente. Al practicar esta honestidad con el Dios que concebimos, con nosotros mismos, al practicar la honestidad con nosotros mismos, al ver nosotros mismos nuestra verdad, ya si nos acostumbramos a ver nosotros mismos nuestra verdad, va a ser más fácil que la podamos manifestar también ante los demás. Adquirimos la costumbre, es decir, formamos el hábito de ser honestos. Empezamos a practicar la honestidad cuando compartimos. Muchos seguimos practicando la deshonestidad cuando compartimos, ¿no? El chiste es practicar la honestidad y trabajamos con otros. A cambio, nuestra vida se enriquece. O sea, lo que ganas no es rechazo, sino aceptación. Incluso descubrimos que podemos ser más honestos con nosotros mismos. La persona más importante con la cual ser, aquí dice Franco, la persona más importante con la cual ser honestos somos nosotros mismos. El que es más importante que conozca su verdad, el que es más importante que conozca mi verdad soy yo. Y si yo conozco mi verdad, ya me será fácil que los demás la conozcan también. Una cualidad que se desarrolla con la práctica. No siempre es fácil ser totalmente sinceros,
como que vamos por acercamientos, ¿no? Cada vez vamos quitando algo para que ya se vea más lo que es. Pero si empezamos con nuestro poder superior, nos resulta más fácil hacer nuestra extensiva, nuestra honestidad a los demás. Seré honesto con Dios, conmigo y con los demás, pero como que va en cadena, amigo. Mostrar nuestra verdad, ¿no? Mostrarme pudiendo yo ver mi verdad, mostrarme y estar tranquilo con mi verdad, ya no me va a ser difícil, ya no voy a pretender impedir que los demás la vean. No hay nada que tapar. Sí. Y la verdad, no, mostrarme la verdad tiene que salvar todos los condicionamientos esos que hablaba Luis Carlos ahorita. ¿Qué es lo que nos hace valer? Todo lo que nos hace valer ya está en nosotros. No tenemos que buscar la manera de valer. Por ahí en otro libro preguntan, ¿cómo puedo ser yo mismo? Ahorita decía, ser alguien. Pues Jesús, tienes que ser alguien, güey. Como si fuéramos nadie, ¿no? Ser alguien, ya es ser alguien en especial, no el que somos. Ya ese ser alguien lo estás aumentando, güey. No te estás diciendo ser que eres y ya. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo nada más rápido, padre, una pregunta. Esa parte donde dice de la honestidad y de lo que estabas tú diciendo ahorita, que muchas de las veces se empieza a forjar unas ideas bien erróneas, ya no de lo que es la vida, sino de lo que, cómo he visto yo mi vida. Sí. Es esa parte donde dice la literatura del libro grande, llegará un momento en que no alcanzará a distinguir entre lo verdadero y lo falso. Es por el estado de locura que se va avanzando en el hecho de creer que algo que por ahí oí, algo que por ahí platiqué alguna vez, lo hice y me formé una imagen de verdad, que para mí es verdad. Es un estado de locura, pero es a lo que se refiere. Sí, mira, aquí dice, llegamos tan confundidos con lo que realmente había pasado. Y no nomás aquí los adictos, ¿eh? Sí, no. Esto es general. Estamos confundidos con qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? No me acuerdo. Me acuerdo que algo dije, pero no me acuerdo si pasó. Me acuerdo que lo dije. Entonces creo que ya pasó, mijo. Me acuerdo que lo sentí, pero no sé si pasó. Bueno, compañeros, les agradezco. Gracias.